Dios les bendiga en esta hora. Es nuevamente un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a leer el Salmo 25:14. Salmo 25:14. Y lo leemos orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su palabra dice: La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Vamos a leer: La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, en esta hora lanzo una pregunta para iniciar. Y la pregunta es, ¿tiene Dios favoritos? Hay personas que, a pesar de que cualquier otro puede tener las mismas posibilidades de recibir la bendición de Dios, Dios decide sobre uno o sobre otro. Porque cuando hablamos de favoritismo es de dos personas, por ejemplo, que tienen los méritos para obtener algo, pero que de repente alguien puede decidir dárselo a otra persona que no tiene méritos alguno. Entonces la pregunta es si Dios hace eso, porque he encontrado muchas personas que a veces tienen esa idea de que Dios tiene favoritos, que Dios tiene personas a las cuales sí escucha y a las cuales no. Pareciera ser que hay personas a las cuales Dios se inclina más que a otras, pero como una cuestión que nace directamente de Dios. Sin embargo, en esa oportunidad vamos a tratar de ver de que realmente con Dios no es de esa manera. Que sí hubo personas en la Escritura que nosotros podemos encontrar y aún podemos ver que pareciera ser de que tienen un favor especial de Dios, pero vamos a indagar un poco también en sus vidas. Recordemos que muchas veces juzgamos las cosas que vemos. Sin embargo, Dios ve el corazón. Es decir, nosotros muchas veces juzgamos a las personas por lo de afuera o por lo que medio vemos. Nosotros nos creamos una imagen, nos creamos un concepto de alguien, pero con Dios no es de esa manera. Y para empezar, leo Romanos 2:11 que dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Por ejemplo, cuando Jesús murió en la cruz, no vino a morir por unos pocos, porque la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios vino a morir por todos aquellos que le reconociesen como Señor y Salvador. Es decir, Él vino a salvar a la humanidad. Es decir, Él vino por todos. Si lo queremos ver así, Él vino por toda la humanidad. Sin embargo, hay quienes no o han decidido voluntariamente no creer en Jesús. Pero aquellos que han decidido creer voluntariamente en el Señor y en su sacrificio, Dios hace cosas nuevas en ellos. Porque dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, Dios no vino a morir por los ricos, o morir por los pobres, o morir por los morenos, por los cheles. Es decir, Dios no hizo acepción de personas por quienes iba a morir, sino por todo aquel que creyese en Él. Es el que ha obtenido la salvación. Porque muchas veces decimos, es que el Señor murió por todos. Sí, vino a morir por toda la humanidad y cargó en Él el pecado de toda la humanidad. Pero no todos han decidido reconocerle como Señor y Salvador de su vida. No todos han querido creer en ese sacrificio de la cruz del Calvario. Entonces, no hay acepción de personas para con Dios. Eso lo tenemos que tener claro y lo digo desde el principio. Porque le digo, en la Biblia vamos a encontrar ejemplos y por eso es que muchos piensan que Dios tiene favoritos. Muchos piensan que Dios tiene favoritismo hacia X o Y persona.
Muchas veces bueno, si una persona con posibilidades financieras, o vamos a decir, es rico, tiene la bendición de Dios, alguno puede pensar de que por eso es rico, que por eso esto, que por eso lo otro, el que no tiene, ¿verdad? O viceversa. Porque nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Job. Job era una persona muy rica, muy bendecida de parte de Dios. Pero Dios nos da la respuesta, que no había otro hombre como él en la tierra, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el Salmo por eso dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Entonces Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Sí tiene personas con las cuales tiene una comunión. Hay personas que tienen una relación cercana. Cuando hablamos de comunión, hablamos de una relación cercana, de confianza. Muchas veces nosotros podemos decir, alguien puede decir, yo tengo tantos amigos, pero de entre todos esos amigos hay uno que es el más íntimo, es decir, el que le confía cosas, el que habla con el que sabe que no le va a quedar mal. Con los otros sí puede ser haber amistad, pero hay ciertas cosas que todavía no lo terminan de convencer. Mismo Jesucristo dice que llamó así a 12 para que estuvieran con él. Pero hay un círculo que hasta se conoce como el círculo íntimo del Señor, Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Que vieron otras cosas de Dios. Pero ya vamos a ir viendo todo eso. Entonces nosotros en la Escritura encontramos que Dios mira el corazón. Cuando se desecha a Saúl y que Samuel lo llora, le dice, ¿hasta cuándo has de llorar a Saúl? Yo lo he desechado. Me he provisto de varón conforme a mi corazón. Pero no le dice quién es. Solo le dice, ve a casa de Isaí de Belén, que de sus hijos me he provisto de rey. Y cuando llega a la casa de Isaí, pues él le dice que le presente a sus hijos. Lo normal era que se escogiera el primogénito. En ese caso, Eliab es el que se presenta delante de Samuel. Samuel dice, donde lo ve fuerte, de buen parecer, etcétera. Él dice, delante de Jehová estás ungido. En el momento Dios le habla y le dice, no mires lo que mira el hombre, porque yo lo desecho. Yo miro el corazón. Y eso pasa muchas veces, que nosotros, como dice, cosas vemos, corazones no sabemos. Muchas veces hacemos juzgamientos de las personas, decir, tal persona es prosperada por esto, por lo otro, y no sabemos, porque la persona a veces no lo puede contar, qué comunión tiene con Dios, qué cercanía tiene con Dios, que no sabemos si esta persona es de las que tiene un tiempo de devocional a solas con Dios, pero somos muchas veces fáciles para juzgar. Somos muchas veces fáciles para decir, si alguien es prosperado, decimos, este en algo anda, en malos pasos anda. ¿Por qué? Porque nos cuesta creer que Dios lo puede bendecir. Sencillamente porque esa persona no anda divulgando lo que hace. No anda divulgando si estuvo a solas con Dios tantas noches. No anda divulgando nada de eso, sino que él está consciente de su comunión con Dios. Entonces, ahí aprendemos que Dios se fija en el corazón. Si no, recordemos también cuando Dios dice que va a destruir la tierra con un diluvio, que dice que la maldad de los hombres había crecido tanto, que se arrepintió, dice, de crear al hombre. Pero ¿qué dice el Génesis? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No vamos a decir que Noé era una persona perfecta, porque la Biblia está lleno de personajes imperfectos. Tampoco vamos a decir que David era un ser perfecto. El único perfecto que ha pisado esta tierra es Jesús.
porque tenía sus errores, tenía sus situaciones también, sus luchas. Bien vemos los errores que cometió David. Pero como Dios conocía el corazón de David, sabía que si era reprendido, este hombre se humillaba delante de él. Y esa es la diferencia, cuando Dios mira el corazón. Entonces, vemos a un Noé que halló gracia, y por haber hallado él gracia, también se salvó su familia. Dios vio su corazón. El mismo caso de Job, Dios había visto el corazón de Job, porque cuando le dice, no hay hombre como él en toda la tierra, temeroso de Dios y apartado del mal, está hablando de valores espirituales, de valores morales, está hablando de virtudes que él tenía como persona, no de las situaciones que él tenía de bienes materiales, de la abundancia de bienes materiales. Dios no se refiere a Job en eso. Satanás sí se estaba refiriendo con respecto a Job a lo que tenía, y que en base a esa situación había pues dedicado su vida a Dios. Pero Dios le hace ver que no es así. Dios conocía el corazón de Job, y por eso después reprende a sus amigos porque no hablaron correctamente de Job. Dios mira el corazón. Y eso quiero que quede grabado en esa hora. Dios mira el corazón. Dios sabe lo que somos, cómo somos, por qué somos así. Dios mira el corazón. Cuando Dios llama a Abraham, en ese momento era Abraham, Dios tuvo misericordia de él. Dios llama a Abraham para hacer de él una nación diferente de todos los pueblos de la tierra. Y le dice, así como ves sal, porque él estaba triste, sal, ve las estrellas, cuéntalas. Mira las arenas del mar, cuéntalas. Así será tu descendencia. Porque Dios estaba viendo en Abraham, que posteriormente iba a ser Abraham, su corazón. Porque cuando está por destruir Sodoma y Gomorra, cuando el ángel se dirige hacia Sodoma y Gomorra para destruirlo, dice, encubriré esto de mi amigo Abraham, sabiendo que él mandará a los suyos después de sí, que guarden, etcétera, etcétera. Conocí el corazón de Abraham. Dios también conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es que Jesús en muchas ocasiones habló acerca de que lo importante era lo que había en el interior del ser humano. Porque decía, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, porque lo de que su boca sale, del corazón sale. Y de ahí salen los malos pensamientos, los homicidios, etcétera, etcétera. Cualquier situación mala sale de lo que hay en su corazón. Por eso también dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, pero el hombre malo también del mal tesoro de su corazón saca. Y por eso le decía al pueblo también, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay muchos que pueden seguir al Señor y nunca obtener mayor situación en su vida, porque tendríamos que analizar por qué seguimos a Dios. A Jesús, por ejemplo, siempre lo seguían multitudes. Pero es de esas multitudes, habían muchos que lo seguían solamente porque les daba de comer. Y por eso cuando después de aquella alimentación sobrenatural y que él se va al otro lado y que lo siguen, le dicen, maestro, ¿qué te habías hecho? Te anduvimos buscando. Él se vuelve y le dice, en el griego dice, ustedes me siguen porque les doy de hartar. Eso es lo que les dijo. Y también después de que él empezó a hablar palabras duras, dice que muchos volvieron atrás. Muchos de sus discípulos, o sea, de los que supuestamente eran seguidores, se volvieron atrás. La multitud se volvió atrás, porque solo buscaban qué obtener de Jesús. Y es lo que nosotros en esta hora tenemos que preguntarnos. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué decimos que creemos en Él?
¿Qué queremos obtener de Él? ¿Su vida o solo cuestiones materiales? Entonces la multitud siempre rodeó al Señor, pero solo para ver qué obtenían de Él. Los religiosos lo seguían, solo para ver en qué lo podían atacar, qué hacía y de eso agarrar para ver, de acusarlo. Para eso lo seguían, no lo seguían para ver los milagros, no lo seguían para glorificar a Dios. Los fariseos lo seguían para ver en qué podían acusarlo de hacer algo contra la ley de Moisés y los profetas. Pero no lo encontraron. Entonces, los fariseos lo seguían, ¿verdad? Seguían. Y muchos de nosotros a veces solo asistimos a las congregaciones para criticar, para analizar y lanzar nuestra humilde opinión. Dios quiere personas que estén dispuestas a entregar su corazón al Señor. Entonces leo, muchos seguían por lo que podían obtener del Señor, pero mucho tiempo después estaban gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Eran seguidores. Pero la persona que se vuelve íntima del Señor está con el Señor porque quiere saber de Él. Podemos obtener el caso de María, hermana de Lázaro, y de Marta. Cuando Jesús llegaba, dice que se ponía a los pies de Él a escuchar sus palabras. Quería conocerlo. Quería saber más de Él. Quería conocerlo a Él. El caso de Abraham, amigo, dice, descubrir esto de mi amigo Abraham. Y así encontramos el por qué Dios llamó a uno y a otros. Porque Dios vio su corazón. A Moisés no lo llamó por ser bueno. Era un asesino, había matado a un egipcio y por eso huye al desierto. Pero vio su corazón. Y por eso después, cuando su hermano Aarón y su hermana María habían hablado de él, Dios lo reprende y le dice que es el hombre más manso sobre toda la tierra. Y hace que María caiga una enfermedad sobre ella y Aarón lo aparta del sacerdocio por unos días. Por haber hablado de Moisés. Porque Dios conocía a Moisés. De la misma forma, nosotros vemos en la historia de los discípulos, por ejemplo, como les decía, el caso, llamó a 12, uno lo iba a entregar, Pedro le negó, pero dice que lloró amargamente cuando le negó, porque Dios ya le había dicho que eso iba a pasar, y lloró amargamente, así se compungió, se sintió mal, porque le había fallado al Señor. Caso diferente fue Judas, que no se arrepintió, sino que mejor agarró un lazo y se ahorcó. Dios conocía los corazones de sus discípulos. Llamó a los 3 y los llamaba para cosas especiales, como por ejemplo la transfiguración en el monte. Porque aún Juan en su evangelio dice el discípulo que Jesús amaba. Pero era porque el Señor conocía el corazón de Juan. Juan se recostaba sobre el pecho del maestro, que él quería conocer de él. Y por eso fue el discípulo al cual se le reveló el Apocalipsis. Porque conocía el corazón de Juan. Pedro, quizás como algunos lo catalogan, que era el que más preguntaba. El que cualquier situación, pues, era el primero que decía. Era el primero que le preguntaba al Señor, le decía al Señor acerca de alguna situación. Entonces Dios ve el corazón. Claro, aún en eso, recuerde que nosotros hemos sido aceptos en el amado. Es decir, nosotros no merecíamos nada de Dios.
Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero nosotros, si nos acercamos al Señor, Él se acercará a nosotros. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a nosotros. Él se acercará a nosotros. La situación en esta hora es, ¿quién queremos ser? ¿Queremos ser uno más de la multitud? Uno que solo esté recibiendo, Señor, gracias, ¿verdad?, por este alimento, gloria a Dios, pero sin ningún compromiso en nuestras vidas. O queremos ser religiosos, personas que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no hacemos nada al respecto. Queremos ser seguidores que podemos ver su poder manifiesto, pero no tenemos su amistad. O queremos ser íntimos, personas que viven en función de su amado. Esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Por eso vemos que a veces como que Dios tiene su favor hacia alguien, pero lo que no sabemos es el precio que esa persona ha pagado. No sabemos el precio de desprecios, de menosprecios que esa persona ha pagado. Cuántas veces quizás fue traicionado, cuántas veces fue herido, pero se mantuvo en pie. Y eso es lo que a veces nosotros desconocemos, pero fácilmente juzgamos. Por eso Dios siempre hace el llamado a que veamos primero la viga que está en nuestro ojo. El trozo de madera que está en nuestro ojo, si no entiende lo que es viga. Y no veamos la paja del vecino. Porque primeramente el que tenemos que cambiar somos nosotros. Somos nosotros. Dios está interesado en nuestro interior. Dios está interesado en nuestro corazón. ¿En qué hay de nosotros para Dios? ¿Qué consideramos a Dios en nuestras vidas? El problema también radica en que muchas veces nos da temor acercarnos al Señor o ver a Dios como un Padre, porque tratamos de ver a Dios conforme nuestra vida natural. Como a veces hemos tenido nuestras familias, tratamos de enfocar a Dios. Es decir, tratamos de ver a Dios naturalmente conforme nuestras familias. Y muchas veces en nuestras familias, pues ha habido favoritismo, ha habido alguna situación. Muchas veces quizás en nuestras familias no ha habido la figura paterna como debe ser. Y por eso nos cuesta creer que Dios pueda ser diferente. Porque la única vivencia que tenemos es la natural y no la espiritual. Pero esa vivencia espiritual nosotros la vamos a tener conforme nos acerquemos a Dios. Esa vivencia espiritual nosotros la vamos a tener conforme nosotros nos vayamos acercando más y más a Dios. Conforme nosotros vayamos buscando más de Él, busquemos su rostro. Por eso menciona y le dice a Salomón, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere hacer cosas nuevas en cada uno de nosotros. Dios quiere que todos le conozcamos, pero muchas veces nosotros nos rehusamos a acercarnos a Dios. Luego vivimos quejándonos del pueblo de Israel, que pueblo más incrédulo, que esto y lo otro. Pero cuando estuvieron en el monte Sinaí, cuando aquel sonido de bocina iba aumentando y aquel monte temblaba y la oscuridad cubrió el monte y al pueblo, el pueblo tuvo temor de acercarse a Dios. Y le dijo a Moisés,
No nos acerquemos nosotros, pues podemos perecer. Acércate tú dinos lo que tenemos que hacer y nosotros lo haremos. Esa fue la decisión del pueblo y fue la peor decisión que pudieron tomar, porque nunca pudieron conocer a Dios, porque quisieron conocerlo a través de otros. Y muchas veces en las congregaciones hay personas que siempre quieren conocer a Dios a través de otros. ¿En qué me refiero? Que solo andan buscando quien ore por ellos, quien les profetice, que esto y lo otro. Y no estoy diciendo que pedir oración esté mal, pero lo que pasa es que muchas veces nos acomodamos a que otras personas hagan el trabajo espiritual que a nosotros nos corresponde. Porque todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo tenemos acceso al lugar santísimo. Todos los que hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores tenemos acceso al lugar santísimo. Nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, pero hemos decidido voluntariamente algunos no hacerlo. Y así hizo el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Moisés subía al monte, traía las directrices y el pueblo no obedecía, porque no conocía a Dios, conocía nada más las obras de Dios, pero los caminos de Dios solo los conoció Moisés. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que conocer a Dios tal cual es. Imagínense que se acerca el tiempo en el cual habrá una tierra nueva y un cielo nuevo. Y cada quien conocerá a Dios. ¿Por qué no empezamos a conocerlo desde aquí? Si es algo que está para todos. Dios vino a morir por todos nosotros. Jesús vino a dar su vida por todos nosotros. En rescate por muchos. Por todos nosotros. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos y Él se acercará a vosotros. Por eso dice también en el Antiguo Testamento que si nosotros le buscamos, Él se acercará a nosotros porque le buscaremos de todo nuestro corazón. Acerquémonos confiadamente. Seamos de esos íntimos del Señor, de esos amigos del Señor. Jesús le dijo que seríamos sus amigos si hacíamos lo que Él decía, si cumplíamos con sus mandamientos. Yo llamaré amigos. Entonces, podemos ser amigos de Dios. Para eso hay que crear una comunión, una intimidad, una cercanía con el Señor. La Biblia dice orar sin cesar. No es que vas a estar las 24 horas en oración, tu habitación, porque hay que trabajar, hay que hacer actividades. Tal vez puedas apartar algún día para eso, pero no es el común que todos los días lo vamos a hacer. ¿Pero a qué se refiere? A que nosotros en cualquier situación que estamos, o en cualquier situación en el día, en donde estemos, podemos expresar algo hacia Dios. Podemos decirle, Señor, ayúdame con esto, Señor, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? Señor, se me presenta esto, frena mi lengua. Cosas de ese tipo, nosotros podemos tenerlas. Y eso es orar sin cesar. Estar en todo tiempo sabiendo que podemos acercarnos a Dios, hablar con Él, expresar lo que sentimos. Si nos sentimos enojados, decirlo al Señor. Señor, me siento molesto por esto. Señor, aquí y allá. Porque en la medida en que sacamos lo que sentimos, Dios puede obrar. Porque la primera parte para que Dios obre siempre será el reconocimiento. Entonces nosotros tenemos que empezar por ahí. Así que no seamos como el pueblo de Israel, que quiso conocer a Dios a través de Moisés. Todos y cada uno de nosotros podemos conocerlo. El telón del templo se rasgó de arriba a abajo. Lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se partió. Porque ahora todos podemos acceder al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro.
qué diferencia fuera en nuestras vidas si todos nos acercáramos a Dios. Qué iglesia fuésemos si todos nos acercásemos a Dios. Si todos viviéramos en comunión con Cristo. Pero el tema lo he querido tocar en esta hora para botar eso que a veces podemos tener y que hay gente que dice, no, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a buscar de Dios si Dios solo escucha a unos cuantos? Si Dios solo escucha a X o Y persona. Ya te mostré, ya te comenté que Dios escogió a muchos, no por ser perfectos. De perfección no tenían nada, sino que Dios vio el corazón. ¿Por qué Dios escogió a Jacob por sobre Esaú? Siendo gemelos. El primogénito siendo Esaú. Porque Dios conocía el corazón de Jacob y conocía el corazón de Esaú. Y que Esaú tuvo en poco la bendición de Dios, que por un plato de comida vendió su primogenitura. Así de desprecio tenía él hacia las cosas de Dios. Entonces nosotros no seamos como Esaú, sino seamos personas que apreciamos lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, personas con las cuales Él comparte cercanía, comunión, pero porque la persona también así lo desea, porque la persona así lo busca, porque Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe quién quiere estar cerca de Él y quién no. Podemos engañar a cualquiera, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Al Señor jamás lo vamos a engañar. Así que si somos de la multitud, somos religiosos, pidamos perdón a Dios y que digamos al Señor, ayúdame. Pon en mí el querer y el hacer de buscar tu rostro. Y cuando aprendamos a ver a Dios, acercarnos al Señor, nos daremos cuenta de todas las bendiciones que nos hemos estado perdiendo. Y la principal de ellas, recuerde, cuando hablo yo de bendiciones, nunca me refiero solo a lo material. Cuando hablo de bendiciones es entender de que Él tiene cosas maravillosas para nosotros, de que podemos tener paz en medio de la tormenta. Eso es una bendición. Poder tener salud es una bendición. No gastar en médicos es una bendición. Todo eso, beneficios que obtenemos de estar cerca del Señor. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Delante de tu presencia, oh Dios, nos acercamos declarando que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendícenos en esta hora, Señor, con tu gracia, tu bondad, tu Espíritu Santo, Dios, en nuestras vidas. Seas tú obrando, seas tú derramando, Señor, seas tú glorificándote, Padre eterno. Oh Dios, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en esa hora, Señor, glorifícate, Dios, en nuestras vidas, y que seas tú bendiciendo, Señor, a cada uno, Señor, en esta hora. Perdónanos por las veces que hemos actuado como la multitud, como fariseos, perdónanos, oh Dios, como simples seguidores, y no como verdaderos discípulos. Ayúdanos, oh Dios, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, seas tú obrando, seas tú bendiciéndonos, Señor, seas tú glorificándote, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en cada uno, Dios, en esta hora. Y derrama de tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos. Oh Dios, aquel que esté enfermo pueda ver tu sanidad. Cualquier enfermedad, Señor, para ti no hay nada imposible. Así también, Señor, en el nombre de Jesús, provee para las necesidades de cada uno de nosotros. Multiplica, Señor, nuestras bendiciones, oh Dios, nuestra mesa, ese alimento siempre esté. Señor, bendice trabajos, bendice negocios, abre puertas de bendición, Señor, en el nombre de Jesús, para aquel que no tiene algún trabajo, que de algún negocio, Señor, seas tú obrando, seas tú glorificándote. Oh Dios, en el nombre de Jesús, gracias. Bendito Rey de Reyes y Señor de los Señores, tú te glorifiques, Padre eterno, en el nombre de Jesús, y tú derrames de tu presencia, oh Dios. Obra, Señor, en esta nación que lleva tu nombre, El Salvador. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús.
Perdónanos, oh Dios. Perdona esta nación, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, oh Dios, toda sangre derramada en esta nación, Señor, sangre inocente, perdónanos. Señor, detén la maldad, oh Dios, en estas fronteras. Que esta nación que lleve tu nombre sea levantada en alto, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, en esta hora, Señor, pon sabiduría sobre las autoridades civiles eclesiásticas para dirigir a tu pueblo. Ayúdanos, oh Dios. Ten misericordia, Señor, de esta nación. En el nombre de Jesús trae consuelo, Señor, que han perdido alguna vida, Señor, a causa de la violencia. Perdónanos, Señor, y bendícenos en esta hora, y que seas tú, Señor, trayendo la bendición en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice también, Señor, a los que escuchan este mensaje por Radio GES, que seas tú bendiciendo, Señor, que escuchan, que sea recibiendo ese milagro y queremos escuchar los testimonios, Señor, en el nombre de Jesús, y que seas tú también bendiciendo a los locutores de esa radio, Señor, a sus dueños, en el nombre de Jesús. Tú extiendas, Señor, los sitios de su tienda, Padre eterno. Bendecimos como siervos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Será hasta la próxima.